los encapuchados que entraron a la casa de Silvana y Anhelo. Y ella se encargó personalmente de rastrearlos y de que vayan a prisión. Fueron condenados a 23 años y está con nosotros. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Contanos cómo fue que iniciaste esta especie de pesquisa personal. Sí, después del hecho y de lo traumático que fue todo ese día, esa noche trágica, decido empezar a atar cabos de comentarios, de solicitudes de amistad que me empezaron a llegar meses después de lo ocurrido, averiguando un nombre, otro nombre, una pesquisa, la otra, llego a dar con el Facebook de ambos delincuentes mediante unas solicitudes de amistad de gente cercana a ellos que teníamos alguna amistad en común. Y a medida que fui abriendo perfiles, leyendo comentarios y buscando, abro en un momento un perfil en donde encuentro la cara de uno de ellos. Y mirando la gente que estaba etiquetada, doy con investigo el Facebook de que era Agustín Centeno, y doy con el otro. Perdón, pero tenías una pregunta. No. Dos cosas que me quedaron ahí picando sobre tu relato. Una, ¿tenían gente en común con los asesinos? No, la gente que a mí me enviaba solicitud de amistad, al tener yo una amistad en común con esta gente, esta amistad en común no tenía nada que ver con ellos, porque éramos todos del mismo barrio. Es mediante esa amistad que yo empiezo a ingresar en los perfiles de los otros, porque si te tienen bloqueada o algo no puedes ingresar. Claro. Empezamos por el final, pero me gustaría ir al principio. Esto fue una noche de verano, entiendo que un 27 de enero del año 2015. ¿Y en qué circunstancias se produce el hecho? Sí, íbamos a cenar, mi marido estaba en el quincho preparando una paella, y habíamos estado en la pileta porque era una noche de muchísimo calor. Y nos fuimos saliendo de la pileta de a poco. Como tengo 5 chicos, bueno, los 2 más grandes me ayudan. El más grande sacó al primero, yo después saqué a otro, después salió otro. Y la última que queda para ingresar al quincho es mi hija. Estos delincuentes saltan un paredón de más de 2 metros, la sorprenden a ella y entran al interior del quincho apuntándola a la cabeza. Uno de ellos se va directamente para el interior de la vivienda, el otro lo sigue y 2 se quedan en el quincho, que yo le estaba dando de comer al bebé. Se quedan en el quincho apuntándome a mí a la cabeza, a mi hija y al bebé, pidiendo plata, pidiendo un dinero que no existía, muy agresivamente. Lo que ocurre fue que cuando ingresan al quincho, el que agarra a mi hija al estar mojada se resbala y es ahí donde le descubre la cara. Tenía una chalina que le tapaba el rostro. Ahí se intentó agarrar. Ella intentó agarrar, él la agarró por atrás y ella al resbalarse, le baja la chalina y el delincuente no advierte que ingresa a la vivienda y se pone delante de mis ojos y de los de ella ya con el rostro descubierto. El otro que estaba al lado es el que sí después le hace un gesto para que se tape la cara, pero ya se la habíamos visto. Nos ordena que nos tiráramos al piso. ¿Eso lo puso más violento aún? Sí, porque se puso nervioso porque no podía, con una mano me apuntaba y con la otra se tapaba, pero al mismo tiempo me quería pegar. Y entonces no se ponía peor, a tal punto de que el revólver yo lo tuve puesto sobre mi frente y nos decía que nos tiráramos al piso. Como el bebé estaba en la sillita de comer que salta, yo tomé la silla y le hice un gesto a mi hija de que no nos tiráramos al piso porque el bebé me quedaba al descubierto. Claro. Y duró menos de un minuto todo, cuando en el interior de la vivienda estaba mi hijo mayor con uno de los nenes, que los delincuentes le pasaron por adelante, no lo vieron, ya habían tomado a mi esposo, lo llevaban a la habitación, en esa habitación había otro de los nenes que estaba dormido. Cuando abren la puerta de la habitación, ese nene se levanta, y cuando se levanta es ahí donde mi esposo forcejea con el delincuente, lo vuelve a llevar como hacia atrás para que no entre a la habitación, y el delincuente gira, le coloca el arma en el abdomen a quemarropa.
y ahí es donde él cae, emprenden la retirada, se van por el mismo lugar que vinieron. Por el paredón. Por el mismo paredón, que lo treparon como si nada. Para venir, hicieron pie en unos andamios de una obra en construcción que estaba detrás. Pero para ir, no había nada para hacer pie. De un salto. De un Qué salto bárbaro. pasaron para el otro lado. Qué increíble. ¿Y ahí? Perdón, ¿y No, ahí? sí, lo mismo. Y ahí, una vez que ellos se fueron, yo cierro la puerta del quincho y ingreso, porque hasta ese momento solo sabíamos que era mi esposo por el grito que habíamos escuchado, pero no sabíamos en qué condiciones se encontraba y cómo estaban los demás que estaban adentro de la casa. Lo que ocurre fue que cuando emprenden la retirada, no el que dispara, sino el que yo, cuando empecé el relato, dije que había entrado segundo, ese también vuelve con el rostro descubierto. Ya habías Porque ese visto a iba y dos. venía, exactamente. Entonces mi hija y yo volvemos a ver otro más con el rostro Y no descubierto. te olvidaste nunca más de la Jamás nos olvidamos ninguna de las dos. Mi hija, ni yo porque pasó por adelante mío, y mi hija porque al escuchar el disparo y escuchar el grito del padre, se dirige hacia adentro y se traba con en una de las puertas. O sea que él se lo topó de frente. ¿Y por qué estaba con la cara descubierta este segundo delincuente? No sabemos. No saben. No sabemos. Si fue un descuido o si exacto. ya no. Sabíamos que, por el relato de mi hijo que estaba en el interior, que este segundo delincuente es como que estaba en ambos ambientes, iba y venía, Claro. estaba muy nervioso. Tal vez en el movimiento, pero también es difícil de sostener con la cara una chalina, porque inmediatamente miras para abajo o algo Sí, sí, y sí. se te ¿Qué se edad cae. tenían en ese momento los chicos? Los nenes tenían 1, 2, 4, 11 y 13 años. Ay, Dios. Bueno, la vida cambió inmediatamente. Inmediatamente. En un De una paella pasaron a un drama. Sí, mi marido agonizó durante 40 minutos, que fue lo que tardó la ambulancia. Se alcanzó a despedir de mí. Pudimos intercambiar unas palabras. Él sabía que se moría, que eso es algo que es lo que no voy a perdonar jamás. El sufrimiento de una persona de saber que se está muriendo. El pedir que no lo dejemos morir. La ambulancia, bueno, tardó. ¿Por qué tardó 40 minutos la ambulancia? No sabemos. ¿Fueron citados esos médicos al juicio? Sí. ¿Y qué dijeron? En realidad te dicen que hacen lo que pueden. Venían, No alcanza esa venían de respuesta. lo que pasa que Hurlingham es bastante amplio. Pero ¿qué pasa? Yo estoy más cerca de Ituzaingó que de Hurlingham, y la ambulancia venía de prácticamente el centro de Hurlingham. Entonces, si mandamos una ambulancia desde el hospital de Hurlingham hasta el otro extremo, que es donde yo estaba, nunca iba a llegar rápido. ¿Qué edad tenía tu esposo? 45 años. Y él muere en el traslado. En el traslado. O sea, aguantó todo lo que pudo. Después que se despidió de mí ya estaba inconsciente. A partir de ahí no habló más, no se movió más. Lo cargaron en la ambulancia, yo iba en la ambulancia y cuando ¿Y escuché con que tus hijos y todos ahí? a todo esto ya habían llegado mis padres, habían llegado vecinos y mis padres se ocuparon de los chicos. Hubo que cerrar la casa para que después venga la policía científica y todo tenía que quedar tal cual. Que de hecho cuando yo regreso del hospital fui yo misma la que tuvo que limpiar la sangre de mi esposo en el piso. Supongo que en esas pericias se recogieron las huellas dactilares que después le permitió a los investigadores cruzar la información que vos conseguiste por las redes sociales, más las que había recogido la científica. Lo llamativo es que ese trabajo que hiciste vos no lo haya hecho la justicia o la policía en este caso, ¿no? De Con todos un modos, Facebook, además. la policía científica se hizo presente en el lugar, periciaron todo, solamente pudieron levantar una huella que no correspondía a ninguno de los integrantes de la familia y no es ninguna de las dos de estas dos personas. No olvidemos que todavía faltan dos más y que el autor material también se trabó en esa misma puerta y estimamos que pudo haberla tocado. Pero en este país no tenemos lo que en otros, todos sabemos que cuando hacemos el DNI nos toman la huella dactilar, a todos. Pero no hay una base de datos de la población entera en donde se pueda cargar esa huella que sacaron de mi casa y ver a quién pertenecía. Es tan simple como eso. Ahora, vos mencionaste que cuando vos te sentaste frente a la computadora y empezaste a atar cabos y a cruzar información, también cruzaste comentarios que los delincuentes habían hecho entre sí.
para ver, o eran comentarios que estaban en los muros de Facebook? Era a través de otros comentarios de gente que comentaba fotos de ellos, en donde yo, no olvidemos que cuando yo les vi el rostro en Facebook, solo conocía su rostro, yo no sabía su nombre, y claro, en Facebook dijiste, no estaban con sus verdaderos nombres. Pero si ahí está, es este. Claro, exacto. Mi reacción en el momento fue desesperante. Se te heló la sangre. A la primera que llamé, sin mencionarle nada, lo único que lo dejé en la imagen y giré la imagen para que la viera mi hija y le dije, ¿sabés quién es? Y entró en la misma crisis que había entrado yo, cuando le mostré a los dos. Y bueno, y los reconocimos así, inmediatamente, no nos quedaba ninguna duda. Y no fue la única vez que los vimos. Después que yo acerco esta información a la justicia, esta gente, al vivir a la vuelta de mi casa, me cruzaban y me saludaban. Ah, eran vecinos. Eran vecinos, uno de un lado y el otro por la otra calle. Y ellos pasaban por delante mío en 2 oportunidades. Por eso estaban tan preocupados de tener la cara tapada. Exacto. Pero ¿y vos cuando les viste la cara descubierta en tu casa, ahí vos no vinculaste que ellos eran vecinos o te resultó familiar? Yo hacía poco que vivía en ese lugar. No tenías ese dato. Y nunca fui para ese lado. Okay, siempre yo trabajo y todo lo hago del otro lado y nunca fui para ahí. Perfecto. No los tenía vistos para nada. Wow. No. Y bueno, como te digo, me cruzaron, me saludaban a fines de ellos estar seguros de que yo no los reconocía. Claro, trataban de hacer una vida normal. Exacto, claro. Yo ya sabiendo quiénes eran y ya sabiendo que había llevado la información a la justicia, tuve que callarme. Y no los saludaba, no les devolvía el saludo, pero tampoco les di ninguna señal de que los había reconocido. ¿Cómo llegan a comprobar el grado de responsabilidad sin estar esa prueba material, digamos, sin las huellas, solo por el reconocimiento, o hay otros elementos que termina convenciendo al juez para darle esos 23 años? Sí, hubieron muchos elementos. El otro testimonio y reconocimiento fue el de mi hija, que tuvo que declarar en el juicio. Y hubieron infinita cantidad de elementos en cuanto a la defensa de ellos, en donde propusieron varios testigos, en donde habían infinita cantidad de contradicciones que yo misma, con la colaboración del fiscal, yo misma me ocupé testimonio por testimonio, palabra por palabra que se había declarado en la instrucción, encontrar cada una de las contradicciones que entre los mismos testigos existían, porque la coartada era que ellos no habían estado en Buenos Aires y habían estado en la costa. Y en el afán de querer comprobar que habían estado en la costa, cometieron cualquier cantidad de errores en sus propias declaraciones, en las declaraciones de los testigos, en donde no pudieron comprobar que eso había ocurrido, que ellos estaban en la costa. Y con la identificación mía y de mi hija, la investigación, hay gente que ha declarado policía, ha declarado gente de investigaciones, en donde ellos hicieron el trabajo de calle, que era la investigación, el involucrarse, el involucrarse con los vecinos que no querían hablar en forma directa, pero gracias a Dios que tuvimos esta investigación, pudieron hablar a través de la policía, que era la que se encargaba. ¿Y vos cuánto tiempo llevabas viviendo en esa casa? Menos de 4 años. Poco menos de 4 años. Menos de 4 años. ¿Y vos crees que ellos tenían un falso dato? Que ellos fueron a buscar un dinero que tenían una información equivocada. Probablemente. Yo no conozco mucha gente de ahí del barrio. Yo era de otro lado. Venían directamente a buscar un dinero y la forma en cómo lo pedían parecía que estaban buscando una cantidad importante. Pero bueno, estaban totalmente equivocados. Yo hacía poco había comprado una camioneta 4x4 por el tema de que tenemos 5 chicos y era difícil transportarlos. Teníamos pensado hacer un viaje a la costa y justo habían cambiado las normas en donde cada chico tenía que tener una sillita. Entonces dijimos, claro, bueno, con un auto y una camioneta vamos a estar bien, vamos a poder viajar cómodos. Nunca pudimos hacer dicho viaje, porque la camioneta había sido comprada hacía muy poco y tal vez eso les llamó la atención o pensaron que uno tenía un dinero. Eso yo soy abogada. Siendo nueva en el barrio, ¿tu casa es la linda, digamos, en ese barrio? No, es una casa... Es una más. Es una más. Es una casa sencilla, de una sola planta. Lo único que por ahí las casas de ese barrio no tienen es que tienen una pileta grande. Discúlpame, te pregunto esto porque la verdad es que es conmovedora la historia de cómo cambia una vida, ¿no? En 5 minutos, insisto, de una paella a ese drama que vivieron una noche tórrida de verano. ¿Cómo hiciste después?
con 5 pibes y con todo Fue un drama. ese drama a cuestas? Fue un drama porque cumplí distintas funciones. La de mamá, la de viuda, la de abogada, la de investigadora. Y yo no podía, nunca me permití trasladarle a mis hijos lo que estaba pasando, ni la bronca que yo tenía, no, jamás supieron ni que los tipos estaban cerca, nunca supieron nada. ¿Con porque quién yo lo los tenía que preservar. ¿Con quién compartiste? Mi familia, mis amigos. Porque vos los tenías ahí, los tenías que ver, tenías que simular que eras su vecina. Sí, mis padres, mis hermanos, mis amigos que incondicionalmente estuvieron conmigo en todo momento. Con ellos eran los únicos que sí sabían la verdad de cómo yo estaba, pero fue muy difícil sacar adelante a toda la familia. Chicos ¿Seguiste muy en esa casa? Sí, sigo en esa casa. Seguís ahí. Es decir, que la familia de ellos vive a la vuelta. Sí. ¿Los cruzás? De todos modos, tuve muchas amenazas durante todo este proceso. Fueron 2 años de calvario. Hubieron amenazas antes del proceso, durante el proceso, en las audiencias del juicio oral mismas. Pasaron bastantes cosas. Si bien yo todavía sigo ahí, no es por mucho tiempo. No es por mucho tiempo, no se puede respirar el mismo aire que esa gente. ¿Y por qué te quedaste? ¿No podés irte? Me voy a ir, sí, me voy a ir. Sí, estoy en eso. ¿Y cómo hiciste para sostener a esos chicos, no solamente por cuestiones económicas o logísticas, digamos, sino porque estuvieron en el mismo momento en que se produjo el drama? ¿Cómo te las arreglaste con eso? Y con ayuda psicológica, con ayuda de profesionales, brindándoles todo el amor y toda la contención que solamente una madre o un padre le pueden brindar a sus hijos, porque honestamente es algo sobrenatural. Ni siquiera uno conoce lo que uno mismo puede llegar a ser. Ni siquiera uno sabe hasta dónde puede soportar. Contaste una de terror, ¿qué querés que te diga? Terrible. De punta a punta es una peli de terror. Empieza en una fiesta, termina en un drama y después, investigaste personalmente todo esto. ¿Qué te decían en la fiscalía cuando llegabas con la foto, con el nombre? Decían, pero ¿cómo hiciste? Tanto la fiscalía como el personal de investigaciones, que ellos se acercaron varias veces a mi casa y cada vez que venían yo aportaba y seguía. El fiscal me ha llegado a decir, lo tuyo es sobrenatural, no puede ser que tengas esa fuerza. Yo creo que todos la tenemos. Yo no soy ninguna heroína en esto. Todos la tenemos. Lo que pasa que también a algunas víctimas que tuvieron que pasar por lo mismo que yo, tal vez no les gana el miedo. O sea que cada uno de ellos era vecino tuyo y a su vez eran vecinos entre sí, claro, los delincuentes. Y son parientes entre sí. Y son parientes. O sea que se pusieron de acuerdo, tramaron, te investigaron o supusieron que vos tenías dinero, se arriesgaron incluso a seguirte saludando, sabiendo que vos les habías visto la cara, vos y tu hija. ¿Cuánto tiempo pasó desde que vos detectaste que eran tus vecinos hasta este momento en el que finalmente logran llevarlos a juicio y detenerlos? Y el hecho ocurrió el 27 de enero del 2015. Yo descubro esto en el mes de marzo. Alcanzo la información. 3 y en el mes después. de junio, 6 meses, en el mes después. de julio se hace la rueda de reconocimiento y desde el momento de la rueda de reconocimiento quedan detenidos. Quedan detenidos. O sea que durante por lo menos 3 meses, porque en marzo vos detectás que son tus vecinos, los identificás y demás, fueron 3 meses de un silencio sepulcral para vos, en todo sentido, por lo que habías vivido y además para preservar a tus hijos, para preservarte vos. Fuiste no solo una investigadora de primera, sino una actriz, porque tenías que simular el gesto más mínimo para que ellos no se dieran cuenta que vos ya sabías quiénes eran. Exacto, sí. Si ellos se daban cuenta, se iban a ir del barrio ellos. ¿Sabes qué pienso, Silvana? Y perdona que te interrumpa. Eso te mantuvo ocupada, muy ocupada, extremadamente ocupada. Claro. O sea, tenés que criar a 5 hijos, tenés que darles de comer, tenías que investigar para que esto no quede impune. Conseguiste que eso finalmente suceda, acá estás de pie, pero capaz que ahora te caen algunas fichas, ¿no? Como aquel que se relaja, ¿no? No ha variado mucho la situación. No te olvides que todavía quedan 2 más. Y voy por eso. No vas a descansar hasta encontrarlos. No.
Por Querés a cielo los y 4. tierra los voy a buscar, especialmente al autor. ¿Están identificados? El autor ya está identificado. Está prófugo, digamos. Sí. ¿No tenés miedo de todo esto que estás haciendo, de poner la cara, de poner el cuerpo? Siempre se tiene ese miedo. Uno vive, yo trabajo, vivo, pero hay una fuerza dentro de uno que puede más. Te repito, haber visto los ojos de alguien que sabe que se muere y que se despide, siendo consciente de que se iba. Cuando se estaba yendo. Sí. Él me pidió que cuidara de sus hijos, de nuestros hijos. Y no puedo hacer caso omiso a ese pedido. Y dentro de hacer justicia está cuidarlos a ellos también. ¿Cuánto tiempo llevaban juntos? 5 años. ¿Y en 5 años tuvieron 5 hijos? ¿O no eran todos con él? Todos, él crió los 2 primeros que no eran de él y los otros 3 eran de él. Qué historia. Quédense con esta cara. Se llama Silvana Yanelo. Esta señora se llama Silvana Yanelo, contó una historia conmovedora que le puede pasar a cualquiera. Y me quedo con ese principio, ¿no? Cómo puede cambiar una vida radicalmente con alguien que está cocinando una paella, que era su amor, Marcelo. Tenía 45 años, estaban con 5 pibes, haciendo la vida que puede hacer cualquiera, cuando a 4 tipos se les ocurrió entrar a su casa y porque no encontraron lo que fueron a buscar o porque quién sabe qué razón, si es que tiene razón alguna, terminan quitándole la vida. La vida se modificó para ella para siempre. Y también es una historia que nos sirve de ejemplo. ¿Por qué? Más allá de que a veces no me gusta utilizar esa palabra, ¿no? Porque nadie termina siendo ejemplo de nada, pero Silvana se cargó una investigación al hombro y termina demostrando que en circunstancias adversas una persona común puede transformarse en una especie de héroe. Gracias por haber venido. A ustedes, muchas gracias.